Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandiros. Vamos a recordar, como siempre, en nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la cuenta del programa es @Frente a Frente 9 y mi cuenta personal @Jair Cuba. También les recordamos que a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba, ustedes pueden ver estas y otras entrevistas que realizamos en su programa Frente a Frente. Tengo un rumor no confirmado, y digo no confirmado porque no he visto información oficial, no sé si se trata de una matriz de información, pero quisiera no dejarlo de pasar, que aparentemente un estado colombiano se habría quedado con la sede de los Juegos Bolivarianos, que en principio habían sido aprobados por la Organización Deportiva Bolivariana, ODEBO, para Venezuela. En el día de ayer tratamos de establecer contacto con el director regional de deportes, el profesor Franklin Cardillo, pero nos fue imposible. Así que nos gustaría aclarar esta situación y en caso de que haya sido así, pues conocer las razones y las causas por lo cual los Juegos Bolivarianos le habrían sido quitados a Venezuela. Estos Juegos están previstos para realizarse mayoritariamente en los valles del Tuy. Hoy viernes 26 de julio, se inauguran oficialmente los Juegos Deportivos Panamericanos, donde Venezuela lleva una representación importante. De manera que iniciamos hoy con algunos comentarios de carácter deportivo. Por otro lado, tengo que hacer algunas referencias de información que nos ha llegado, sobre todo del municipio capital, del municipio Huaycaipuro, con relación a la ausencia del vital líquido, el agua, y están demandando al ente emisor, que en este caso es Hidrocapital, que por favor atiendan las emergencias, en el caso del Encanto, en el caso de la Matica, en el caso de Trigo Dorado, y también el tema de la basura, sobre todo en sectores como las cercanías a Lagunetica y también a la urbanización San Homero. En el día de hoy nos vamos a eximir de hacer algunos comentarios de carácter político porque hemos traído, como dijimos en el día de ayer, a una persona que está en el tapete de la opinión pública nacional. Me refiero al diputado Timoteo Zambrano. Con Timoteo vamos a analizar el panorama político nacional y también aprovechar lo mayor posible el tiempo que dispongamos del programa para aclarar muchísimas cosas que se dicen a favor y en contra de Timoteo. Particularmente he seguido la carrera de Timoteo Zambrano desde hace mucho tiempo, incluso desde que era secretario juvenil de Acción Democrática, hace tiempo ya. ¿Cuántos años? Hace algunas lunas. Pero he estado muy pendiente también de las posiciones que ha asumido Timoteo Zambrano en los últimos tiempos, sobre todo él fue uno de los participantes de la mesa de diálogo que se realizaba en la República Dominicana, y creo que aquí han pasado muchas cosas que no se han dicho oportunamente. El tema de los canales de comunicación a veces no funcionan de la mejor manera para una o para otra cosa, y creo en lo personal y asumo lo que estoy diciendo con absoluta responsabilidad, que en muchos de los casos se ha malinterpretado la posición de Timoteo Zambrano, sobre todo cuando se manejan las redes sociales con una intención de perjudicar a uno y tratar de beneficiar a otro. Lamentablemente, el paso tecnológico de los medios de comunicación nos ha llevado a ampliar el espectro de la libertad de expresión a mucha gente, y circulan muchas informaciones a través de redes, a través de comentarios no oficiales sobre lo que realmente está ocurriendo. Por eso hicimos especial hincapié en traer en el día de hoy a Timoteo Zambrano, porque además de eso, su fracción, él en la actualidad es el secretario general de Cambiemos, Movimiento Ciudadano, su fracción salvó el voto con relación a la aprobación que hizo la Asamblea Nacional del llamado TIAR. De eso vamos a hablar
y me gustaría que Timoteo lo explicara en profundidad, y tenemos el tiempo suficiente y vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible a su visita aquí a los Altos Mirandinos. Entiendo que Timoteo ha hecho un gran esfuerzo para venir a esta hora de la mañana. Por supuesto, vive en Caracas y su actividad fundamental es en la Gran Caracas, pero agradecemos la posibilidad que tuvo de visitarnos en la mañana de hoy. Buenos días, Timoteo. Buenos días, Jairo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas? Bueno, sabes que este horario de tempranero importante, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a empezar, Timoteo. Te vi hablando, como dije, he venido siguiendo tus declaraciones en distintos medios de comunicación y tus posiciones. Yo pertenezco a un grupo, yo soy del sector turismo y pertenezco a un grupo de chat donde están la mayoría de los dirigentes del Consejo Superior de Turismo. Y hace 2-3 años se me ocurrió hacer una defensa de Timoteo en el chat con relación a lo que estaba ocurriendo, tu posición con lo que estaba ocurriendo entre las reuniones que pasaban con el gobierno. Bueno, no me expulsaron de casualidad, y la defensa que hice ni siquiera fue una defensa, fue una posición, y dije, yo creo que vamos a leer bien las declaraciones de Timoteo para poder interpretarla. Bueno, así está el país en este momento. Yo quiero empezar por allí, Timoteo. El costo político que tú has asumido y el costo de imagen al definir tu posición ha sido duro, ha sido fuerte. ¿Qué puede responder ante eso un político ya con muchísima experiencia, como en el caso tuyo? Mira, Jairo, bueno, muchas gracias por la invitación, y todas las veces que sea necesario y que tú lo consideres pertinente, con muchísimo gusto atiendo tu invitación. Bueno, yo he sido muy estigmatizado, obviamente, ¿no? Tú mismo has hecho alguna referencia, pero es que yo en la vida política he sido coherente, ¿no? No te olvides que la primera gran negociación que hubo en Venezuela fue en el 2002-2003, cuando el presidente César Gaviria fue el facilitador de esa negociación, después del golpe de Estado del 2002, del 11 de abril. Bueno, ahí hicimos una negociación que terminó efectivamente en lograr tener un referéndum revocatorio, pero claro, la negociación fue mucho más amplia, fueron una serie de temas, cambiamos el sistema electoral, se nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral, en fin, yo creo que esa negociación fue una negociación que tuvo de manera muy efectiva unos logros sumamente importantes. Luego, al año siguiente, aunque ese referéndum revocatorio tenía que ser en agosto del 2003, la negociación culminó y se firmó el acuerdo a finales de mayo del 2003. Lamentablemente eso se fue posponiendo y bueno, terminó siendo, creo que fue agosto del año siguiente, el 2004, y ahí terminamos, pasó lo que pasó, pues, porque eso también es polémico. Pero bueno, ahí habría que revisar lo que fue la política electoral. Yo no tuve nada que ver en su momento, aun cuando formaba parte de la coordinadora, que siempre siempre defendí su política electoral. Luego vino los intentos de la negociación, o la negociación de República Dominicana, que eso tiene un antecedente importante, que fueron las elecciones del 2015, donde logramos obtener 2/3 del Parlamento Nacional. Pero llegar a esas elecciones del 2015 no fue tampoco tan fácil. La gente, lo que pasa es que a veces nos olvidamos, pero eso fue una lucha durante todo ese año 2015 para primero tener una fecha que no la teníamos, y luego tener unas elecciones que finalmente la tuvimos, y una observación internacional importantísima que la tuvimos. A mí me tocó dirigir el tema de la observación internacional, y un hecho incontrastable, extraordinario, que fue lograr que el gobierno reconociera la victoria de la oposición, porque ese era el otro punto. Bueno, si ganamos, reconoce. Bueno, es cuando hace su aparición aquí en Venezuela por primera vez el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que jugó un papel enorme, importantísimo en ese reconocimiento, y bueno, y salió de Venezuela como un héroe, ¿no? Porque además logramos
que en tiempo récord, prácticamente récord, tuviéramos los boletines, los famosos boletines. Y hubo inmediatamente el reconocimiento de la victoria de la oposición. Bueno, después pasó una cantidad de incidencias y finalmente, un poco tarde, se inicia este proceso de negociación para ese año, que ya fue el 2016. Si hubiésemos empezado esas negociaciones inmediatamente después de la victoria del 15 del año 2015 o de diciembre del 15 de las elecciones parlamentarias, otra cosa sería la historia, porque nosotros planteamos una negociación en la cual podíamos las dos partes, gobierno y oposición, empezar a construir un camino que nos permitiera finalmente llevar adelante una ruta democrática de reconocimiento a ambos lados, de empezar lo que siempre hemos soñado los venezolanos, que es reinstitucionalizar al país, reconciliar al país, tener elección, tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, en fin, sentar las bases institucionales para normalizar la vida nacional. Lamentablemente eso no fue posible. Cuando se reaccionó muy tarde. Ya por el mes de mayo empezamos a tener unos primeros contactos, unas primeras reuniones. Bueno, y ahí se dio lo que se dio a lo largo del 2016, que era el año para haber realizado las elecciones de gobernadores. Sin embargo, eso se cambió, se echó para atrás la posibilidad de esas elecciones y sencillamente entramos en el referéndum, de nuevo en un referéndum revocatorio, que a todas luces eso se veía que era casi imposible tenerlo, porque el referéndum revocatorio, al no haber una ley que regule esos referéndums, bueno, es lo más fácil para que tenga una cantidad de filtración y que el gobierno pueda jugar con eso. Y sobre todo en un Consejo Nacional Electoral que sencillamente tiene la mala práctica de normas sobrevenidas. Entonces, bueno, era más difícil. Bueno, se satanizó esa negociación, ese diálogo, se estigmatizó el diálogo como tal, pero yo te quiero decir lo siguiente, yo aquí yo no le doy culpabilidad a eso al ciudadano. Esos son box, son laboratorios de organizaciones políticas. Fíjate tú que en ese tiempo también surgió, yo me recuerdo que di unas declaraciones al diario El Universal sobre la permanencia de Venezuela en el Mercosur, y bueno, aquello se desataron los demonios con eso. Y fíjate tú lo siguiente. Y hoy se está pidiendo. Bueno, no, pero fíjate algo interesante. Al día de hoy que estamos tú y yo sentados aquí en tu programa, Mercosur y la Unión Europea acaban de lograr un acuerdo comercial. Y esta será la zona, este es el acuerdo comercial quizás más grande del mundo, más de 500 millones de personas. Bueno, Venezuela queda fuera de ese acuerdo comercial. Yo me opuse a la salida de Venezuela de Mercosur, porque eso obedecía a unos intereses distintos, tanto argentinos, bueno, de alguna manera Brasil, que no le interesaba que estuvieran los venezolanos allí porque teníamos las mismas condiciones que tiene un nacional. Entonces, bueno, nada más en remesa era una extracción importante y eso no le interesaba. Después en seguridad social, en el campo laboral, en fin, a tal punto que luego todos esos venezolanos tuvieron que regresar a Venezuela, parejas jóvenes que estaban haciendo su vida, para luego transitar por otro tipo de visas. Se le hizo un daño enorme a todos esos venezolanos. Estoy hablando que nada más en Argentina fue más o menos unas 30.000, 40.000 personas. En Uruguay fue otro tanto, aun cuando Uruguay ha sido el país más abierto a la migración venezolana. Y Brasil, ni se diga, sí, Brasil bloqueó muchísimo el ingreso venezolano, que hoy sí está mucho más abierto, y Argentina lo mismo. Y bueno, entonces, es decir, cuando yo te digo mantener la coherencia, es porque siempre he creído en la convivencia. Yo siempre he creído en la paz,
en que el diálogo político es imprescindible, es una parte esencial de la democracia. Forma ya hoy en día prácticamente una de sus columnas fundamentales de la democracia. Si no hay diálogo, ¿qué hay? Hay confrontación, hay guerras civiles, en fin, ¿qué hay si tú no aceptas el diálogo? Es más, yo a veces he dicho, y lo pongo como ejemplo, digo, mire, si tuviéramos una guerra y de esa guerra solo quedan 2 vivos, uno de cada bando, bueno, tienen que dialogar para repartirse el cementerio. Bueno, ¿a dónde vas a enterrar los tuyos? Bueno, de esta urna, de esta fosa para allá son los míos y de esta fosa para acá son los tuyos. Es decir, a más conflicto, a más crisis tiene que haber negociación, tiene que haber diálogo. Bien, Timoteo, fíjate, muchas cosas que me pasan por la mente y que quisiera dilucidar en este programa. Tú explicaste, y me pareció bien interesante, todo este proceso que vino desde la participación del presidente colombiano César Gaviria. Bien, y hablaste, ponderaste la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, que posteriormente sus actuaciones digamos que no han sido todo lo esperado de una parcialidad política o de un sector del país. Pero bien, en todo ese proceso, ¿de qué se queja la gente, Timoteo? Que mientras se está tratando de dialogar y buscar los entendimientos y tendiendo puentes, el gobierno sigue reprimiendo, el gobierno sigue ejerciendo mal su rol de garante de las políticas públicas, la corrupción sigue siendo escandalosa, el tema de la electricidad es catastrófico, se anunció durante mucho tiempo, se advirtió, incluso bueno, el último antecedente con lo ocurrido con el hijo de Winston Cava es realmente penoso. En todo este tiempo que se ha insistido en el diálogo, la oposición venezolana, o mejor dicho, como yo digo, quienes adversan al gobierno o quienes no militan en partidos políticos, pero tienen interés en producir un cambio, se han visto frustrados porque ninguna de estas conversaciones, ninguna de las buenas intenciones que ha tenido, en el caso puntual Timoteo Zambrano, han logrado resultados satisfactorios. ¿Qué se le responde a esa gente, Timoteo? No, es que esto fácil no es decir, esto tiene muchas complejidades. Pero te puedo decir, por ejemplo, 2002-2003 evitamos una guerra civil. Sin duda alguna evitamos una guerra civil. Nos dimos un sistema electoral que fue además construido por todos los factores de aquel momento. A mí no me tocó, por cierto, estar al frente de eso, pero se acordó eso. Teníamos muchísimos problemas con el Consejo Nacional Electoral de la época, lo logramos cambiar. Luego eso fue a la asamblea fue la que decidió quiénes conformarían el nuevo CNE y pasó lo que pasó. Pero yo rescataría de ese momento más que todo el evitar esa guerra civil. ¿Qué pasó igual en el 2016, yo diría hasta el 2018, digamos una fecha más o menos? Bueno, se contuvo también, es verdad que ha habido mucha represión. El modelo económico de este gobierno es un modelo que tenemos que cambiar, es un modelo que no funciona, evidentemente está demostrado históricamente ni con Chávez ni con Maduro, ese es un modelo que hay que cambiar y por eso luchamos democráticamente, es decir, creemos que una alternativa democrática como la nuestra puede sustituir ese modelo. Hay una ineficacia administrativa enorme, tenemos problemas de derechos humanos, hay un problema que a mí siempre me ha preocupado muchísimo, que es la libertad de expresión. Ese es un grave problema que tiene el país. Hoy observamos que hay también la autocensura y bueno, ese es otro problema. Bueno, pero todos esos problemas que tenemos, tú tienes que debatirlo con la otra parte, porque vivimos todos en Venezuela, eso es tan sencillo como eso. Cuando la otra parte no respete lo que se acuerda, o viceversa, ¿no? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, todavía no ha habido un acuerdo, vamos a estar claros, es decir, y por eso a veces a la gente no le gusta, pero cuando yo he estado en esos debates con otros compañeros, digo, pero es que no tenemos un acuerdo, es decir, el problema es que aquí lo único que puede garantizar
a cualquier posibilidad de acuerdo es que entremos en una normalidad democrática. Esa es la mejor garantía. Por eso cuando nosotros planteamos acuerdos parciales es evitando esa metodología que es muy engorrosa, que es la que se está aplicando en este momento en Barbados, que es muy engorrosa porque es una metodología que hasta que tú no te has acordado en todos los 30 temas o 40 temas, no sé cuántos habrán en este momento, se habla de un eje de 6 grandes temas, pero que a su vez cada tema tiene muchísimos subtemas, entonces eso te va a llevar a lo mejor a 40, 30, 40 puntos. Si tú no tienes un acuerdo en esos 30, 40 puntos, no hay un acuerdo. Ese es un problema metodológico serio. Hemos sostenido desde Cambiemos que esa metodología no es aplicable a Venezuela. Nosotros decimos, es una metodología que es más bien aplicable a conflictos militares, conflictos o étnicos religiosos o por razones de territorio. Por ejemplo, en un conflicto militar, de insurgencia, de guerrilla, en fin, porque tienes que ir a una negociación global completa, porque no, la otra parte, la insurgencia, no va a dejar las armas tan fácilmente si no tiene garantía de una cantidad de puntos que le den a ellos la posibilidad de regresar a la normalidad democrática de un país. En el caso nuestro no, nosotros no tenemos un conflicto armado, en los conflictos armados se justifica eso. Nosotros tenemos un conflicto de otra naturaleza que requiere de varios elementos clave. Tú necesitas acuerdos parciales para ir generando confianza e ir llegando a niveles de normalidad importantes para la vida del país. La medida que, fíjate, ¿qué observas tú en tu entrevista? Bueno, tú dices, han faltado resultados concretos. Eso es efectivamente lo que pasa cuando tú tienes ese método. Ese método lo tuvimos en República Dominicana. Yo nunca quise ese método, yo cuestioné ese método. Y lo que te voy a decir, que lo he ido comentando, pero no mucho, es que nosotros en el documento del 2 de diciembre del 2017 firmamos un preacuerdo. Ahí teníamos un preacuerdo. No teníamos todavía el acuerdo global porque faltaban unos puntos, por ejemplo, faltaba la fecha de las elecciones del año siguiente, que era el 2018, habíamos acordado adelantar las elecciones al primer semestre, el gobierno propuso el mes de marzo y nosotros propusimos finales de junio, mes de julio. Pero por no tener una fecha, te voy a decir lo siguiente, Jairo, no tuvimos un acuerdo. Esa fue la verdad. Sí, a eso quería. Entonces, ¿no? ahí había una cantidad de preacuerdos en materia económica, en materia institucional, en materia de producción de alimentos, en producción de fármacos, en la reinstitucionalización del país, en materia electoral, un nuevo CNE, incluso hablamos 221. Para ese primer momento, una composición del CNE equilibrado. En fin, ahí teníamos un acuerdo, pero no tuvimos la fecha. Nosotros no nos movimos entre junio y julio, el gobierno no se movía de marzo y finalmente, digamos, la oposición terminó retirándose, grave error, y el gobierno unilateralmente puso su fecha que ya conocemos, el 20 de mayo. Sí. Distinto hubiese sido haber ido a ese proceso electoral con una fecha acordada. Con un acuerdo. Y con un acuerdo, pues decir, con un acuerdo, porque el acuerdo implicaba nuevo CNE, el acuerdo implicaba muchas cosas, ¿no? Sí, a eso iba. En esas reuniones de República Dominicana, tú fuiste parte integrante de ese equipo negociador. ¿Cabe el término negociador? ¿No? Sí. Cabe sí, el término negociador. Sí. Perfecto. Uno de los integrantes de ese acuerdo negociador. Sin embargo, de allí se derivan las elecciones del pasado 20 de mayo. Ahí es donde yo quiero centrar este comentario que quiero convertirlo en pregunta. Finalmente no hubo un acuerdo por el tema de la fecha. Yo quisiera, si es posible, Timoteo, que nos explicara, tú que estuviste en el día a día, cómo se desenvolvieron esas reuniones, si había voluntad política
porque la gente se imagina que se sientan unos al frente de otros, cada quien con una pistola en la mano y empiezan a disparar. Si había voluntad política para llegar a un entendimiento. Y el resultado final fue, yo creo que ahí hubo un mal manejo comunicacional, porque Jorge Rodríguez salió inmediatamente diciendo que si había llegado a un acuerdo y que el gobierno lo había desconocido. Y yo recuerdo, Timoteo, y corrígeme si estoy diciendo, no estoy en lo cierto, que no hubo voces contundentes, que contrarrestaran. Mira, no llegamos a un acuerdo y estamos en esta circunstancia. Ahora, me gustaría desmenuzar un poquito cómo son ese tipo de conversaciones, tú que has sido protagonista de ellas a tiempo completo. Bueno, el primer problema que siempre se tiene en estas negociaciones, y si no se resuelve, yo siempre sostengo que no es posible un acuerdo, es el tema del reconocimiento de las partes. Si una parte no reconoce a la otra, mira Jairo, no hay manera después que tengamos un acuerdo, porque el no reconocimiento no genera confianza y ese es un problema que tenemos que resolver. Por eso nosotros sostenemos, bueno, vamos a los acuerdos parciales, por ejemplo, elegir un nuevo CNE es un acuerdo parcial, pero claro, implicaría en nuestro caso tener que hacer otra serie de acuerdos parciales para poder resolver ese punto, porque nosotros, aunque podamos estar de acuerdo en un nuevo CNE, para ejecutar eso requieres, desde el punto de vista parlamentario, 2/3, y para tener los 2/3 tiene que incorporarse la fracción parlamentaria del oficialismo, y juntos poder hacer los 2/3. Entonces, ese es otro acuerdo parcial, que el oficialismo se incorpore. Y luego tienes que sacar del desacato a la Asamblea para que haya el reconocimiento también a la Asamblea Nacional, y finalmente tendrás que debatir y tener un acuerdo sobre la vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, todos estos son acuerdos parciales que al final te generan dos cosas. Te generan confianza y te genera el inicio de un estado de normalidad, no plena, pero empiezas a estar en esa normalidad. Pero además, digamos, tienes el piso institucional, porque tienes un poder legislativo reconocido por las partes. Uno de los graves problemas que tú tienes que sumarle al conflicto venezolano y a toda la crisis, tanto económica como política, que tiene el país, es que no tenemos un poder legislativo reconocido por las dos partes. Si hay dos poderes, vamos a decir entre comillas dos poderes legislativos, AN y ANC. Bueno, las decisiones de ambos al final, para el reconocimiento de los dos lados, se anulan. Entonces, tú tienes temas en el marco financiero económico, por ejemplo, demasiado importantes y gruesos, que solo se resuelven con el ámbito legislativo. Por eso no se han resuelto, por eso decisiones que toma unilateralmente el gobierno no son reconocidas internacionalmente, ni son reconocidas tampoco por la oposición. Y tú tienes temas institucionales que también los únicos que te pueden resolver eso, en el único ámbito donde se resuelva, es en el Parlamento. Bueno, esas son las cosas que tú tienes que generar para que tengas confianza y inicie el proceso de normalización y de reinstitucionalización del país. Entonces, estas son condiciones que en un equipo negociador tiene que entrar con claridad para esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes dos equipos negociadores polarizados, es muy difícil, es complejísimo tener un acuerdo, porque no hay un centro, no hay una válvula regulatoria en que se pueda flexibilizar las posiciones. Tienes que flexibilizar. Si cada parte va a sus máximos, no hay manera. Y eso es lo que pasa cuando la polarización entra en la negociación. Ahora, rapidito, porque tengo que hacer el corte, Timoteo, pero ¿cómo se sienta uno a reconocer, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente que todavía ni siquiera tiene resultados oficiales? No, yo no te digo, ese es otro tema. Es otro tema, bien. Ese es otro tema, yo te digo el reconocimiento de las partes. Yo reconozco que tú eres la otra parte del conflicto y yo reconozco que tú eres la otra parte del conflicto. Es decir, cada quien reconoce al otro. Y es un tema que en general en las negociaciones que hemos tenido ha sido muy complicado ese reconocimiento. Bueno, amigos, tengo que hacer el corte de esta hora. Estamos conversando con el diputado Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos Movimiento Ciudadano. Al regreso
de esta pausa, bien interesante esta entrevista. Al regreso de esta pausa vamos a conversar también. Quiero conocer la opinión de Timoteo con relación a esta mesa que se está realizando en Barbados bajo el esquema noruego. Ya él adelantó algo que lo ve bastante engorroso, y también quisiera explorar un poquito sobre la posibilidad, si no tendría el gobierno noruego especial interés en un acuerdo negociador, porque también tiene cierto interés de vincularse a la política petrolera de Venezuela. Esto y otras cosas las vamos a dilucidar al regreso de esta pausa. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Ya de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con el diputado Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos. También vamos a preguntarle a Timoteo, si nos alcanza el tiempo, que nos explique. Ya Iris de Franca estuvo aquí hace un par de semanas y más o menos explicó cómo se desenvuelve y cuál es el modelo de partido que tiene Cambiemos, pero queremos oírlo de boca adelante. De eso, con el permiso del entrevistado, tengo alguna mensajería aquí. Buenos días, denunciamos a la señora Miriam Ochoa en Vuelta Larga, sector La Matica, Los Teques, con motivo del abuso y arbitraje de la comunidad con el gas y el tema de las bolsas CLAP. Cuando se refieren a personas, quienes nos envían los mensajes, también queremos que nos digan quién está mandando el mensaje, ¿no? Porque es muy fácil hacerlo escudado en la mensajería. Buenos días, todos nos quejamos de la comida de su alto costo, de la situación del país, pero nos gustaría saber quién va a parar el alto costo de las telas de nuestros hijos, porque ahora nosotros mismos tenemos que hacer los uniformes. Bueno, ese es otro tema que viene en camino. Buen día, muy acertado su invitado. Bueno, por eso que es importante, Timoteo, venir a los medios de comunicación, sobre todo un medio como este, ¿no? Donde afortunadamente gozamos de libertad para expresar muchas cosas y disponemos de tiempo para que la gente explique sus puntos de vista y no sencillamente tenga que aparecer siempre como una coraza víctima de los ataques y a veces dentro de la misma parcialidad política. Me quedó, Timoteo, y quisiera dejar eso claro, el tema de la constituyente. Cuando yo te dije, mira, ¿cómo se reconoce? Ese es otro tema. Pero quisiera brevemente, antes de continuar con el tema de las negociaciones, porque creo que es el grueso de esta entrevista, la opinión que tiene Timoteo Zambrano con relación a la constituyente, y le hago un agregado, como dicen ahora, un inciso, y si la ponderación que Timoteo Zambrano tuvo de José Luis Rodríguez Zapatero en aquel momento fue la misma que tuvo hace 2 años. Ahí tienes un 2 por 1. Sobre la constituyente, dices tú. Primero sobre la constituyente. No, nunca la hemos reconocido. Es que perfecto. Jamás hemos reconocido la constituyente por todo lo que conocemos de cómo se generó. Pero déjame darte también un detalle sobre eso. Es que son temas fascinantes. El día viernes y el día sábado, eso fue 30 de junio o de julio, ya no recuerdo si fue junio o julio, de ese año en que se elige la constituyente, o vota para la constituyente del chavismo. Nosotros tuvimos un acuerdo, gobierno y oposición, y no lo voy a decir, todavía creo que no es el tiempo, ya llegará el momento, pero justo antes de tener el acuerdo, estábamos nosotros en un salón, el oficialismo estaba en otro salón, estábamos dándole los últimos toques a un acuerdo, lo cual nos llevaría a un proceso totalmente diferente de ese tema de la constituyente, y justamente en el último instante 2 representantes de 2 partidos decidieron que no iban a firmar el acuerdo. Inexplicable, no explicaron, estuvieron de acuerdo en el acuerdo, en firmarlo. Y el acuerdo que
que incluía participar en... No, porque acuérdate que eso eran 2 días antes. Okay. Bueno, habían varias cosas, se incorporaban una cantidad, ¿Por qué esa cosa no se dice, Timoteo? Bueno, porque faltan bueno, box también. No, porque por lo que te estoy diciendo, lo que es el método, nada está acordado hasta que todo esté aprobado. Por lo tanto, eso formaba parte de las negociaciones de República Dominicana. Entonces, si tú no tenías un acuerdo global de todo aprobado, tú no podías finalmente tener un acuerdo parcial. Eso era un acuerdo parcial que perfectamente hemos podido haberlo suscrito como acuerdo parcial, pero no se produjo así. Y eso es lo que ocurre en Barbados hoy día, que es el mismo método, y por eso yo he dicho que ese método deberíamos, en todo caso, como tú mismo acabas de decir de un inciso, meter un inciso para unos acuerdos parciales que podemos lograrlo este año, tener un nuevo CNE, pero eso requiere unos acuerdos parciales que debería salirse del acuerdo de esa metodología general. El caso de Noruega, ¿tiene especial interés Noruega como país petrolero? No, mira, yo tengo que decirte lo siguiente, Jairo, son unos grandes profesionales. Yo tengo en la negociación plena confianza en Noruega. En las negociaciones creo que ellos siempre apuestan por la paz. Yo creo que está en su ADN de ese país. Ayudan, apoyan a salir de conflicto a países y eso les preocupa la paz global. Entonces, no, yo creo que lo hacen no por el interés petrolero. Tienen un fondo de más de casi de 900 mil millones, casi 3 trillones de dólares. Es un fondo financiero gigante que invierten en todo. Todas las empresas que hay en el mundo tienen alguna inversión noruega. Ahora, fíjate, tú que te manifiestas como un hombre de entendimiento, de conversación, de diálogo, te oí también decir que no eras optimista con relación a los resultados de Barbados. Claro, ¿por qué? Buena pregunta. En esta etapa, en este proceso que estamos viviendo, decidimos porque nos llevan a meter la geopolítica en este conflicto. Entonces hoy en día hay factores externos que tienen una enorme incidencia en cualquier negociación que hagan las partes, es decir, que hagan los propios venezolanos. Aquí se requiere una negociación entre venezolanos sin interferencia de ningún país, de ninguna potencia extranjera. ¿Qué es lo que hemos dicho? Entender a la comunidad internacional desde la cooperación, sí, desde la injerencia, no. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo leemos en los diarios, como hay países que dicen que quieren condicionar la negociación. Entonces, ese es un problema exógeno que está afectando, a mi juicio, la propia negociación. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, claro, las potencias, por un lado Estados Unidos y por otro lado Rusia, China, están discutiendo el tema venezolano. Es decir, ya está dentro de su agenda geopolítica, Siria, Medio Oriente, en fin. Todo esto tiene una incidencia. Entonces, eso es una enorme dificultad. Más allá del gran esfuerzo que puede estar haciendo Noruega. Pero, ¿qué pasa si aquí si pudiéramos llegar a un acuerdo donde sencillamente las partes pactarían una fecha electoral, por ejemplo, acordada, y una de las partes, y eso implicaría un levantamiento de sanciones? Bueno, hay capacidad para que eso pueda ocurrir, porque eso es lo que yo creo que es lo único que puede destrancar una fecha electoral adelantada, es que no hayan sanciones. Yo no lo veo de otra manera, y tengo que ser franco. Y explícalo porque, claro, porque la balacera... No, pero es que esa es la realidad de la negociación. Cuando yo te digo los máximos que cada quien expone sobre la mesa, esos son los máximos. Los máximos del gobierno, no quiero sanciones. Los máximos de la oposición, quiero un recorte de mandato y quiero elecciones para el año que viene, marzo, abril, mayo. ¿Y sobre esa base tú crees que se logra un acuerdo? Bueno, no, yo te diría que el problema es más complicado, porque
¿hay capacidad de parte nuestra para suspender las sanciones teniendo una fecha electoral? Yo creo que no. Nosotros no estamos en capacidad de manejar las sanciones. Es decir, no hay capacidad para tener un compromiso de suspensión de sanciones. Entonces, por eso te digo, cuando vamos a los máximos, tenemos ese problema. ¿Qué me reconforta hoy? Bueno, que ayer jueves vi unas declaraciones del señor Abrams, donde él dice que ellos apoyarían los Estados Unidos un acuerdo, al acuerdo que lleguen los venezolanos, que ellos lo respaldarían, el acuerdo que sea, salvo que aquellos que se compruebe que han ingresado droga, narcóticos a los Estados Unidos serán perseguidos. Bueno, muy bien, ya hay un avance. Si eso es así, estamos en un enorme avance en que los Estados Unidos diga hoy, por medio de ese vocero tan calificado, que por cierto, ese vocero estaría de alguna manera conteniendo al otro vocero que había dicho 2 o 3 días antes que no era posible un acuerdo si no salía Maduro del poder. Entonces, ahí sí empezaríamos a transitar por una ruta que sería altamente positiva. Ahora, no está ganando tiempo el gobierno una vez más, porque aquí hemos explicado que bueno, esto comienza con la elección de un nuevo CNE que incluye la incorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional, ya tú lo explicabas también, y que bueno, pues nombramos un nuevo CNE, vamos a suavizar el tema de las sanciones, ya también lo explicaste, y que el último eslabón de la cadena sería la elección presidencial de Nicolás Maduro. Pero en ese interín, entonces el gobierno, con su habilidad política y mediática, estaría propiciando también lo que hemos visto, la gran dispersión de la oposición venezolana. No estaría ganando tiempo. O la gente de Noruega, por ahí oí algo, no lo pude confirmar, de que la gente de Noruega está poniendo plazos puntuales para tratar de llegar a un acuerdo. Sí, claro, yo me imagino que sí. Yo no soy partidario de los plazos puntuales, no, tampoco, no, porque eso te coloca en unos tiempos delicados, que fíjate, no necesariamente porque tú tengas una elección en corto plazo es lo más justo. O sea, a veces a mí me dicen, no, vamos a hacer elecciones presidenciales en 3 meses. Bueno, mira, en 3 meses estás favoreciendo tú al gobierno con eso. O sea, porque no solamente lo que tú planteas, es que del lado opositor, cuál es el método para escoger el candidato, ¿no? Es medio complicado. Pero además las condiciones, tienes que tener condiciones justas. Un CNE, como te digo, que sea equilibrado y que sea reconocido por las partes. Ahí tienes un proceso por el cual tienes que andar necesariamente. Lo que nosotros hemos propuesto en Cambiemos es un estatuto electoral especial que te recorta los lapsos. Es decir, en vez de durar 9, 10 meses para nombrar un nuevo CNE, tú lo puedes hacer en 56 días, máximo 90 días. Entonces ya ahí tú recortaste un tiempo importante. Es más, consagrar de nuevo incluso la representación proporcional de las minorías que fueron, tú sabes, sustituidas en tiempo pasado por una serie de legislación soberanía que hizo el Consejo Nacional Electoral. Es decir, tener unas elecciones con condiciones es lo más democrático. Tener unas elecciones apurado, creyendo que eso es más democrático, no es verdad. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad y lo que yo he venido expresando. Ahora, ¿habrá voluntad política, Timoteo, tú que estuviste en la mesa anterior del gobierno, recortar su mandato o entender que no lo está haciendo bien por usar un lenguaje módico? No, fíjate, con el gobierno. Mira, aquí las sanciones están haciendo estragos, no hay duda. Hay una situación compleja en el país. Yo creo que el gobierno, es obligante, entonces. El gobierno tiene que ir a un acuerdo necesariamente. Es muy difícil que esto levante hacia un escenario de normalidad. Yo no lo veo. Es decir, yo lo que veo es un horizonte electoral. Tiene que haber un proceso electoral donde finalmente a ese horizonte electoral las dos partes puedan concurrir con, digamos, en igualdad de condiciones, diría yo, ¿no? Eso es lo que aspiraríamos en una negociación, en igualdad de condiciones.
porque el país se está cayendo a pedazos, esa es la verdad. Si tenemos, tú al principio del programa registraste una serie de problemas en el campo, por ejemplo, eléctrico, en el campo del agua, hay un problema gravísimo en el gas, aparte del problema de medicina y el problema alimentario. Entonces, claro, para eso nosotros propusimos Cambiemos y se lo propusimos al gobierno de Noruega. Le dijimos al gobierno de Noruega, mire, coloque en la mesa de esa negociación con urgencia el lograr un programa de canje de petróleo por alimentos, medicina y servicios, porque, digamos, eso requiere de una urgencia social, que son tiempos mucho más urgentes que los tiempos de la política. Es decir, la política puede ser más lento para resolver el conflicto político. En paralelo, pudiéramos resolver un programa de esta naturaleza que le daría finalmente un rostro humano a la negociación. Entonces, que además eso lo puede administrar perfectamente Naciones Unidas, tiene experiencia, ya lo hizo con Irak, es decir, eso en Irak fueron más o menos unos 60.000 millones de dólares, de los cuales destinaron 10.000 millones de dólares a aumentar la producción petrolera, pero lo importante de un programa de esta naturaleza, de resolver esos temas sociales, que contiene también la migración. Es decir, si el venezolano aquí tiene sus condiciones, no va a estar yendo, a otro país a sufrir. Es decir, eso no es verdad. Si hay voluntad política en los gobiernos, voluntad política en Naciones Unidas, en todo, y del gobierno nacional, y en un acuerdo en esas negociaciones de Barbados, puede establecerse ese programa de canje de petróleo por alimentos. El tema de la oposición. Hace algunos días también comentamos aquí que el gobierno poco a poco ha ido tratando de posicionar una matriz de opinión, ya no la llama oposición, sino oposiciones, ¿no? Estaría Timoteo Zambrano dentro de ese grupo fragmentado, oposiciones. El grupo 16J es otro grupo de la oposición, la posición de Claudio Fermín es otro grupo y la oposición de la gente del Frente Amplio es otro grupo. ¿Cómo lo dilucidas? No, yo creo que, digamos, en la oposición hay un objetivo común, que es el cambio. Eso es lo que de alguna manera nos vincula a todos. Pero hay que entender que es una oposición diversa y plural. Entonces, no hay una unidad ideológica, no existe la unidad ideológica en el seno de la oposición. Hay muchos que los caracterizan de otra manera, bueno, una más radical, una ultra radical, otra mucho más moderada, etcétera. Y es verdad, pero eso está dentro de esa lógica que te decía, que es la diversidad y es la pluralidad. Pero sí perseguimos un objetivo común, que es el cambio, ¿no? En el caso de el planteamiento que se ha hecho, que está haciendo un grupo pues también de oposición, el tema del referéndum consultivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es otra baraja sobre la mesa. Esa es otra baraja, sí. Bueno, lo que pasa es que ahí está el debate hacerlo con el mismo CNE, entonces eso te generaría muchísima abstención. Por lo que te decía anteriormente, mira, tú puedes tener un sistema electoral tecnológicamente muy avanzado o avanzadísimo, pero si no hay confianza en ese sistema electoral no sirve. Entonces, la gente percibe que volver a las urnas es cuando se tenga un nuevo CNE. Por eso es tan importante un nuevo CNE, para la elección que sea, para la elección que venga, o las elecciones que vengan. Yo ahí no le pongo apellido. Pero necesitamos con urgencia tener un nuevo CNE. Entonces, el referéndum consultivo es un referéndum que, claro, es moralmente vinculante, es otro mecanismo para consultarle a la gente y no lo veo mal desde ese punto de vista. Yo lo respaldaría y si llegara a ser voy y voto, no hay duda. Pero creo que hay que darle espacio a la negociación, lograr ahí un acuerdo que puede estar también soportado por una consulta, pero es compleja una consulta en medio de esta polarización y
tema del Consejo Nacional Electoral. En República Dominicana, cuando hablaron del tema del CNE, se aproximaron a un acuerdo. Esa es la primera interrogante que quiero poner. Sí, nos aproximamos a un acuerdo, pero no en nombres, sino en cómo sería la composición. La distribución, sí. Eran 2-2-1, en principio sería un CNE para este proceso, para ese proceso equilibrado, hasta que luego se pudiera abrir un proceso. Claro, pero tú no ves, Timoteo, que creo que eso está planteado de nuevo ahí en Barbados. 2, 2 y 1. Y siempre hemos hecho la acotación. No se trata de 2 representantes del PSUV ni de 2 representantes de oposición. No, lo que pasa es lo siguiente, que los que tienen la responsabilidad institucional de elegir a esos representantes, claro, por ejemplo, las universidades están en manos todas de la oposición. Entonces, ahí creo que se eligen 2 o 3, no recuerdo ya. Entonces, ahí vas a elegir 2 o 3 de la oposición, eso es así. Pero lo que hay que estar claro que eso va a ser así. Por ejemplo, los del poder moral están en manos del gobierno, entonces ellos eligen los de él. Pero hay uno que hay que elegirlo entre ambos. Y ahí el nudo. O sea, no es que tú vas a tener a Timoteo Zambrano de la oposición en el CNE o a Julio Borges, por ejemplo. No, eso no se trata de eso. Cuando hablamos de 2-2-1 es que las instituciones que tienen esa responsabilidad de alguna manera tienen una tendencia en el marco de esta polarización política, ¿no? Y entonces, o de representación. Entonces, bueno, entender que eso va a ser así y que estamos de acuerdo, efectivamente que eso generaría un equilibrio y que si vamos con eso es el reconocimiento de un resultado. Timoteo, ya para concluir con este tema, y quiero hablar del TIAR, la posición del TIAR. En la posición tú has salvado el voto. Yo también escribí en otro grupo en estos días, mira, yo prefiero, si la fracción de Cambiemos salvó el voto, va a dar una explicación, porque para eso se salva. Claro. Si lo niego no tengo la posibilidad de explicarlo. Hoy lo consignamos. No, fíjate. Entonces explique eso bien, porque bueno, es mi deber comunicador también ofrecerte la tribuna. ¿No? Lo voy a hacer lo más sencillo posible. Nosotros hemos estado siempre de acuerdo con el TIAR, es decir, ese es un tratado de seguridad hemisférica que tiene, no sé, 60, 70 años, ¿no? Ahora bien, salimos del TIAR hace unos años y claro, decir ahora vamos a reingresar al TIAR, que es un tratado que al final, como es de seguridad, es un tratado de implicaciones militares y de defensa, en medio de esta conflictividad que tiene el país, con una polarización extrema en ambos lados, pero además esa polarización se expresa también internacionalmente, pero además hemos escuchado algunos intracontinentes que hablan también de posibilidades de invadir al país. Nada más hoy estoy leyendo al canciller de Perú diciendo que el TIAR, fíjate lo siguiente, es un mecanismo de seguridad y que las primeras acciones son de búsqueda de una solución en el país, pero que no descarta la opción militar. Bueno, ¿qué me está diciendo el canciller de Perú? O sea, podemos, bueno, eso sería además una locura, te lo quiero decir, Jairo, porque ningún organismo regional ni subregional puede armar una coalición para invadir un país. Eso no existe. Eso no lo permitiría jamás el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque tú te puedes imaginar que América Latina, por esta vía del TIAR, o por ejemplo la Unidad Africana en África, arma también una cosa parecida, bueno, entraríamos en una anarquía generalizada en el mundo. Lo único que permite, que no está bajo el control en el marco del derecho de agresión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es la legítima defensa, es lo único, pero nada que tenga que ver con invadir un país en coalición de determinados países es permitido por Naciones Unidas. Entonces, lo que nosotros decimos no es el momento, no es que estemos en contra del TIAR, no, para nada. Pero no es un mecanismo de presión también para la oposición. Pero
fíjate que no han pasado ni siquiera 72 horas, creo, y ya el canciller de Perú dice que pueden usar la opción militar. O sea, por Dios, perdón, señor, ¿quién le ha dado a usted la facultad de decir que usted puede venir a invadir a Venezuela? ¿De dónde a usted le salió eso? El señor lo que debería es renunciar a la Cancillería. Pero eso es sencillamente una locura. No, y lo otro que yo diría es que se pretende justamente utilizar la muletilla del TIAR para crear una falsa ilusión. No. Eso es importante decir. Es más fácil, compañero, mire, es más fácil llegar a un acuerdo negociado en Barbados que estar creyendo que los demás de fuera te van a venir aquí adentro a resolverte tus problemas. Afuera, mira, hay una máxima. No hay manera que la comunidad internacional haga lo que tú no haces. Eso no existe. Se lo digo a los venezolanos que me están escuchando y me están viendo. Eso no existe. Son los venezolanos los que tienen que resolver sus problemas. ¿Tienen cómo hacerlo? Sí. ¿Hay negociaciones? Sí, es posible. Ir con voluntad política, ambas partes, a resolver este conflicto que tenemos. Esto es tan sencillo como eso. Y decirle también a otros factores que nada se gana con estigmatizar ese mecanismo de la civilidad, de la democracia, que es la negociación y que es el diálogo. ¿Qué le responde Timoteo Zambrano a aquellos sectores que lo llaman colaboracionistas, desde el lenguaje político, ¿no? Sí, bueno, es que si creen que por eso a mí me van a relegar o que me van a humillar o me van a avergonzar, para nada. Esto es una lucha política y aquí hay mucho rodaje, son 43 años la vida política, me dijo, que es poco difícil, ¿no? Me dijo el señor Juan José del Pino, con quien trabajé, que los políticos tenían que tener piel de foca. ¿Tú coincides con eso? Bueno, algo. No, pero es lo que yo te decía al principio, es decir, ser coherente es clave. Yo creo que, mira, hay que hacer política útil. La política útil es diálogo, es consenso, es acuerdo, es negociación. Esa es la política útil. Lo demás es apostar al camino fácil, porque el camino del radicalismo, el camino del golpe de Estado, el camino de buscar a alguien que me venga a resolver problemas militarmente, ese es el camino más fácil, Jairo. El camino que nosotros hemos propuesto es un camino mucho más largo, mucho más sufrido, es mucho más incomprendido, pero ¿qué es lo que buscamos? Que lo que surja de esa ruta sea sostenible en el tiempo. Y eso es lo que es la ruta democrática. Con relación a Juan Guaidó, Cambiemos apoya a Juan Guaidó, mira, nosotros está la expectativa. No, mira, yo te voy a decir lo que fue la negociación o las conversaciones con Juan Guaidó. No fue negociación, sí fue una conversación con él. Me tocó a mí el 4 de enero una conversación con Juan Guaidó. Le dije, perfecto, vamos a votar tu candidatura para que presidas el Parlamento y la Junta Directiva. No voto tu programa porque no lo conozco. Es decir, estamos de acuerdo que tú presidas el Parlamento y la nueva Junta Directiva. Más no votamos tu programa porque no lo conocemos. Sí, bueno, y el programa no lo votamos. Bien, esa musiquita indica que nos quedan escasos 2 minutos. ¿Qué es Cambiemos Movimiento Ciudadano? Mira, ese es un movimiento, digamos, es un partido que es un movimiento, pues, que no está centrado en lo ideológico, está centrado en los derechos de los ciudadanos, aun cuando somos personas que tenemos coincidencias en el plano ideológico, pero no eso es lo que nos vincula más la lucha por los derechos de las minorías para que puedan ser mayoría. Es un partido que no quiere ser un partido de masa, quiere ser un partido más de comunicación, un partido más en las redes, un partido más en los medios de comunicación, un poco en la interacción diaria con la gente, con profundo énfasis en lo social, que nos parece que es importante en un país que tiene unas carencias gigantescas. Creemos en una economía abierta con énfasis social y eso nos parece importante. ¿Está en todo el país?
Cambiemos, tienes No, estamos en 14 estados. 14 estados. Estamos en 14 estados, somos un partido de una estructura pequeña, no buscamos ser un partido con una estructura gigante. Mira, pura gente joven, si sabemos... Bueno, Españita no es tan joven. Bueno, por eso sabemos 3 o 4 que no somos tan jóvenes, ¿no? Pero fíjate tú que el partido, quienes están trabajando, montando el partido a fondo en la estructura regional, local, porque también ahí hay singularidades, no es una estructura tradicional de partido, son todas esas estructuras de gente joven, venido de las universidades, del movimiento estudiantil, de tal manera que nosotros aspiramos que en un futuro de corto tiempo estemos ya en todo el país. ¿Eres optimista con el futuro inmediato del país? Totalmente, es decir, yo digo que todos los que nos hemos quedado aquí, todos los que luchamos día a día, bueno, vamos a tener la recompensa de ver un país normal, un país que se va a reconstruir, vamos a reconstruir todo el tejido social y todo el tejido institucional, que es demasiado importante, pero tenemos que perseverar en reconocernos los unos a los otros. ¿Tú crees que este año los venezolanos puedan tener alguna resultante de todo esto, los venezolanos puedan tener resultados tangibles? Porque es que los problemas siguen siendo... Mira, yo sigo apostando por Noruega, sigo apostando que en Barbados haya un acuerdo, lo repito, fácil no es complejo, a lo mejor no lo vamos a tener en 15 días, pero yo aspiraría, mi gran aspiración y lo que yo pueda hacer para que eso sea exitoso, lo voy a hacer, porque esa es la paz, esa es la ruta de la convivencia. Lo otro es un salto al vacío. Bueno, te agradezco muchísimo, Timoteo, que hayas estado aquí. Muchas gracias de verdad por asistir. Tengo entendido que ahora tienes algunas reuniones con algunos dirigentes políticos y tienes otras reuniones en Caracas. Bueno, la política es así, es dinámica. De verdad te agradezco muchísimo. Les recuerdo a todos ustedes que esta entrevista la pueden ver a través de nuestro canal YouTube, y también los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, Frente a Frente 9, Entre Fuegos MTV y mi cuenta personal @JairCuba. Que pasen un excelente fin de semana y los esperamos el próximo lunes aquí con la reincorporación de José Martínez Natera. Nos vemos el lunes.